costumbres y las ideas, cambió la política y el mundo del dinero, cambió la ciencia y también el arte. México vivió también ese cambio y de una manera dramática y profunda. Es en este siglo cuando se define como una nación independiente y tiene en el arte una de las mejores expresiones de su modernidad. Las ricas herencias artísticas indígena y española tuvieron su feliz encuentro en el arte colonial. El barroco fue la grandiosa forma en la que Nueva España dio a conocer su riqueza y originalidad hasta llegar al delirio y el agotamiento. A fines del siglo XVIII, la Nueva España ha colmado sus formas políticas, económicas, sociales y artísticas. Es un momento clave de definición. Nueva España significa el pasado, México, el futuro. Y en este dilema, pasado o futuro, se decide por la modernidad. El arte neoclásico es la señal de ese cambio. Su nacimiento no fue gratuito ni providencial. El neoclásico, arte hecho de cálculo y de equilibrio, lo fue así desde el principio, mientras que el gusto popular se recreaba en la espontaneidad y exuberancia del barroco. En la academia, una minoría de artistas se esforzaba en el conocimiento y el dominio de los cánones y las proporciones. Es en la Academia de San Carlos en donde se incuba esta transformación artística bajo la dirección de maestros europeos. Uno de ellos, don Manuel Tolsá, es quien con varias obras maestras logra imponer el trabajo académico en el gusto popular. Saca al neoclásico del taller y lo lleva a las plazas, a las calles, a las casas, lo entrega al juicio popular. En un principio fue una forma artística propia de las clases ilustradas, en un ambiente general de renovación cultural de carácter moderno, en el que se alentaba un consciente mexicanismo. Esta renovación fue arraigando profundamente en el pueblo, al mismo tiempo que el neoclásico tomaba carta de naturalización. México entra al siglo XIX por la doble puerta de la independencia y del neoclásico. La independencia de México, como lo fue la conquista y lo sería la revolución, es un hecho múltiple que entre sus consecuencias trae el anquilosamiento artístico y la debacle de la academia. Las primeras décadas del México independiente son aciagas. Del fin de la Guerra de Independencia se desprendió la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México, aventura que duró 10 meses. Fue el puente que precedió a la República Federal y la aparición de Antonio López de Santana. Es la era de los pronunciamientos. Durante más de un cuarto de siglo, los liberales luchan contra los conservadores. Las facciones chocan, el país se resquebraja. En este marco, el arte languidece. Los antiguos maestros mueren. Los alumnos se ocultan. Las obras se pierden. Sin embargo, la belleza del país sigue ahí, presente y viva. Y los que mejor logran verla son los artistas extranjeros. Los asombrados ojos y educados pinceles de los artistas viajeros rescatan la riqueza y la belleza de la naturaleza y la gente en este momento de confusión. A través de ellos, México regresa al mundo del arte. Y es también por medio de la obra de estos artistas viajeros que tenemos testimonio de lo ocurrido en una de las épocas más difíciles de nuestra historia. Cambios continuos de gobierno. El general Santana ocupó la presidencia de la República en 11 diferentes ocasiones. Levantamientos, pronunciamientos y azonadas. Agobiante endeudamiento interno y externo. Invasiones de Francia y los Estados Unidos y finalmente pérdida de los territorios que hoy comprenden los estados norteamericanos de California, Nuevo México, Texas y varias regiones más. En medio de este panorama, a mitad del siglo, se reabre la Academia de San Carlos. Como directores se presenta a dos grandes maestros europeos, Pellegrin Clavé en pintura y Manuel Vilar en escultura.
Su obra y sobre todo sus enseñanzas influyeron de manera determinante en el desarrollo artístico mexicano. Clavé pintó mucho y enseñó todo lo que sabía. Con una formación clasicista dentro del estilo purista de los nazarenianos, impone una concepción sencilla, idealista y dramática que revela una gran influencia de Ingres. Sus obras tuvieron un gran éxito en México, con reconocimiento a su extraordinaria calidad, principalmente en el retrato. Uno de los grandes amigos y protector fue don José Bernardo Couto. Juntos formaron una galería de pintura europea enriquecida con un gran número de artistas contemporáneos, lo que sirvió para el mayor desarrollo de la academia y su reconocimiento social. Couto era un importante jurista e intelectual que ayudó a Clavé a sortear con habilidad y diplomacia los problemas de la inestabilidad política nacional. Después de trabajar durante 22 años en México, Pelegrín Clavé regresó a España, pero dejó testimonio de su extraordinario talento y vocación de maestro. El único rival artístico que tuvo Clavé en México fue Juan Cordero, pintor mexicano formado en Roma. Regresó a México en la época de esplendor de Clavé y por su talento se convirtió de inmediato en el único pintor a su altura. Sin embargo, Cordero ofrecía una variante: la pintura mural. Cordero, indudablemente, fue también un exponente del clasicismo académico, aunque con algunos destellos románticos. Su obra tiene una gran variedad, desde los retratos hasta los cuadros religiosos o desde los frescos hasta las pinturas de caballete. Sin embargo, en toda ella encontramos una característica común: la búsqueda de elementos definitivamente mexicanos. Uno de sus mejores cuadros es el retrato de doña Dolores Tosta de Santa Anna, en el que se hallan presentes las cualidades más auténticas de la pintura de Cordero: su personalidad, su gran precisión en el dibujo, la dureza en las formas y el color, la claridad en la composición. Una obra académica y romántica con un acento inconfundiblemente mexicano. Ahí estaba el meollo de la rivalidad entre Clavé y Cordero. No era cuestión de talento o de capacidad. Era algo más sencillo y más profundo. Clavé era español, Cordero mexicano. Cordero fue una excepción. Casi la totalidad de los grandes pintores de ese momento en México habían surgido de la academia y bajo la dirección de Clavé. Abundaban los temas religiosos e históricos, concebidos bajo los cánones estrictos del clasicismo europeo. Dadas las condiciones inestables del país, todos los esfuerzos se encaminaban hacia los ideales de progreso y civilización, como frutos de la vida moderna. Y también hacia allá se dirigían las artes. Había un imperativo categórico: ubicar al arte mexicano, pintura, escultura, arquitectura, dentro del panorama mundial. Y se buscó de todas formas, rompiendo los moldes coloniales, recurriendo a temas históricos, desarrollando los temas religiosos, copiando las formas clásicas. Y finalmente, esta ubicación dentro del ámbito internacional del arte se encontró por la vía que menos esperaba: el desarrollo de los temas y las formas indígenas. En pintura, José Obregón encarna ese afán interesante y auténtico por ver los temas indígenas desde la perspectiva clásica de la academia. Con el descubrimiento del pulque, los temas prehispánicos irrumpen en la pintura académica. Justino Fernández señala que es un precioso documento de la visión histórica artística del siglo XIX del mundo antiguo indígena de México, que a todo trance se quería ver como si fuera el Olimpo. Los académicos no entendieron ni gustaron de la belleza indígena, por lo que se esforzaron en darle formas clásicas.
Otro ejemplo interesante es el del Senado de Tlaxcala, pintado por Rodrigo Gutiérrez. En él se presenta la deliberación que hubo entre los senadores tlaxcaltecas después de la embajada de Hernán Cortés. Es un cuadro de concepción dramática por los efectos de luz y los contrastes, con una composición similar a la de El descubrimiento del pulque. La diferencia fundamental con aquel radica en la menor idealización clasicista, ya que aquí los personajes son representados con mayor realismo. Estas dos son obras representativas de la novedad de los temas mexicanos dentro del mundo de la academia. Sin embargo, y a pesar de su gran importancia, no todo el arte se desarrolló dentro de los muros académicos. Por fuera de estos, y principalmente en la provincia, creció la pintura popular. Continuó apegada a su tradición de intemporalidad y casi total anonimato, con obras principalmente para las iglesias y después para las familias de la burguesía provinciana. Guadalajara, Guanajuato y Puebla fueron los principales centros pictóricos de la provincia mexicana. En Guadalajara sobresalió la obra de José María Estrada o José María Cepeda de Estrada, pintor singular del que se tiene apenas una corta referencia histórica, en la que se habla de su gran capacidad como retratista y del gran desconocimiento sobre su vida. Es un caso singular en la pintura mexicana, tanto por sus retratos de niños, como por su estilo personal, noble, severo, distinguido y elegante. Sin embargo, el caso más original dentro de la pintura mexicana de este período es el de Hermenegildo Bustos. Nacido en La Purísima, un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, toda la vida de Hermenegildo Bustos transcurrió lejos de cualquier ciudad. Vivió en y para su pueblo, en el que era uno de los personajes más asombrosos y queridos. Fue nevero, curandero, hortelano, prestamista, músico, hojalatero, maestro de obras, carpintero, escultor y pintor. Lo mismo hacía Nieves de Limón, que decoraba los muros de las iglesias del pueblo. Lo mismo hacía Ataúdes, que tocaba el saxofón en la banda del pueblo. Él se confeccionaba su ropa, como la casaca verde de corte militar, botones dorados y con su nombre bordado al cuello, con la que se autorretrató. Un hombre único, creador de una pintura singular, sin maestros, sin alumnos, sin influencias ni seguidores. Dentro de su excéntrico quehacer, la pintura fue lo más querido y lo más valioso de su herencia. Pintó asuntos religiosos, exvotos y principalmente retratos. Hábil en la pintura religiosa y en la creación de los exvotos, fue en cambio un extraordinario retratista. Su excepcional dominio del dibujo le permitió pintar a la perfección lo más difícil, complejo y misterioso: el rostro humano. El arte de Bustos no es producto del trabajo académico y ni siquiera es el fruto de la disciplina. Es un arte espontáneo, penetrante, intenso, perfecto en sus dimensiones. Es como una revelación. La vida de esa provincia, que dio creadores como Estrada y Bustos, tuvo su retratista más significativo en Agustín Arrieta. Desde Puebla, Arrieta retrató a toda la provincia mexicana en su apacibilidad y romanticismo. Desde el principio se apartó de la tradición y aunque realizó algunos cuadros religiosos, su interés real era representar las costumbres y los tipos de su época en escenas populares y pintorescas y en sus bodegones. El Chinaco y la China es una clara muestra del gusto de Arrieta por los temas y los tipos costumbristas que lo han llevado a ser considerado el pintor más representativo del México independiente. La vida que Arrieta nos presenta en sus obras se vio frecuentemente rota por la agitación del siglo.
Para México, en el plano político y económico, los problemas no habían terminado. A las invasiones se sucedieron nuevas luchas internas y el advenimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Fue un corto periodo histórico que terminó con el fusilamiento del emperador y el triunfo de la República encarnada en el presidente Benito Juárez. México asume una reforma liberal con la que reafirma sus principios de independencia y crea un proyecto de nueva sociedad. En esta conciencia liberal, y principalmente en un profundo sentido de lo mexicano, se da la coincidencia entre la realidad del país y el arte que la refleja. Y nuevamente, como sucedió en la primera mitad del siglo, uno de los caminos principales de la expresión nacionalista del arte fue a través del paisaje. Es ahí, en su naturaleza, donde los artistas encuentran una de las fuentes primigenias de la riqueza y majestuosidad del ser mexicano. Mientras en Europa la pintura de paisaje estaba de moda, en México comenzó a abrirse paso en las manos del maestro italiano Eugenio Landesio. Amigo de Pellegrin Clavé, había sido traído a México por este para dar clases en la academia. En el tiempo que estuvo en México hizo grandes amigos y sobre todo formó grandes alumnos. La hacienda de Colón es una buena muestra de la maestría de Landesio en el manejo de los contrastes de luz y sombra y de la transparencia del aire. Su gusto por las formas curvas y el delicado colorido dan un tono humano a todos sus paisajes. Al poco tiempo de impartir cátedra en la Academia de San Carlos, Landesio recibió la visita de un joven humilde, nacido en un pequeño pueblo del Estado de México, y que llegó a San Carlos porque quería ser pintor. Se llamaba José María Velasco. Con Velasco, la pintura mexicana del siglo XIX alcanza una de sus más altas cumbres y llega por fin al tan anhelado reconocimiento internacional. La pintura de Velasco es acogida internacionalmente como una de las más puras y sorprendentes del orbe. El talento se reveló en el retrato y en algunos cuadros de rocas, árboles, cactus. Fue uno de los primeros artistas que, sin que lo prehispánico perdiera su valor, volvió los ojos hacia la riqueza del pasado colonial. Su Catedral de Oaxaca demuestra ese interés por el pasado colonial y la revalorización de su arte. El juego de luces y perspectivas resaltan las magníficas cualidades del recio edificio colonial. A pesar de ello, sus mejores obras están entre las que se ocupan de los paisajes naturales. Velasco escribió: "Los cuadros míos han producido mucho efecto, agradan bastante y se han sorprendido de ver que en México se puedan pintar estas obras que las juzgan de bastante mérito". Sobre su obra, Octavio Paz escribe: "Todo está suspendido en un momento de pausa, como si la naturaleza se hubiese detenido un instante para después proseguir su marcha. Pintor de límites, Velasco nos muestra un mundo que no es el del reposo absoluto ni tampoco el del movimiento, sino el del descanso". La pintura de Velasco vive una reserva inmóvil que no pertenece al abandono, sino al equilibrio, a esa pausa en la que todo cesa y se detiene brevemente antes de transformarse en otra cosa. Trabajador infatigable, a través de sus obras tenemos una visión privilegiada de muchos de los espacios y rincones de nuestro país en su tiempo, en especial del Valle de México. En su cuadro del Valle de México, de 1875, Velasco nos asombra con la belleza y profundidad del inmenso paisaje. A través de la invisible presencia del aire vemos el Cerro Gordo, el Tepeyac, la Villa de Guadalupe, las calzadas que unen a la Ciudad de México en su extensa planicie. Al fondo, la serranía del Ajusco. A la izquierda, el lago de Texcoco, en un ángulo los volcanes y un bellísimo cielo con celajes y nubarrones. Aunque muchas de sus composiciones se parecen, Velasco no fue un artista monótono, sino que por el contrario se mostró rico y variado en su expresión.
Por ejemplo, en la hacienda de Chimalpa hay un franco primer plano con nopales, magueyes y palmas en el que se plantea una coloración plateada, invernal, que es la que anima todo el horizonte. Las entonaciones son frías y las formas estilizadas. Las grandes líneas adquieren movimiento y los elementos se simplifican. Justino Fernández ve en este cuadro un presentimiento del modernismo y una anticipación del doctor Atl. Solamente un artista de la magnitud de Velasco pudo convertir la naturaleza mexicana en su inmenso taller con una obra que asombra más allá de su tiempo. Diego Rivera dijo: Velasco creó un mundo plástico nuevo. Si la pintura es color y si el pintor es aquel que se expresa básicamente por medio del color, entonces José María Velasco será, y lo es, señores, por su propia grandeza de creador, el pintor por excelencia, con el cual la pintura más moderna aún no alcanza a tener conexión. Velasco significó el paradigma del arte mexicano del siglo XIX. México, con la independencia, se lanzó a su gran aventura del siglo XIX, la modernidad, como afán de reafirmar su propio ser, y la libertad y el progreso como vías de desarrollo. En el arte, el neoclásico dio paso al academicismo, y de ahí al romanticismo, que fueron antesala del modernismo. Una cadena de obras y de artistas que corrió paralela a su devenir histórico. Lo que Clavé sembró encontró feliz cumplimiento en el triunfo de Velasco. Su obra resume el sentido del arte de todo su siglo, clásico en su estructura, pero realista en sus formas, monumental en sus dimensiones, pero íntimo en sus detalles, histórico y costumbrista, positivista e idealista, romántico y enérgico, nacionalista y universal, conservador y moderno. Mientras México se insertaba en los esquemas de la modernidad internacional durante el régimen de 30 años del presidente Porfirio Díaz, en el arte, México entraba al círculo de los escogidos mediante los pinceles de José María Velasco. El régimen porfirista supuso una época de estabilidad política y militar como hacía muchas décadas que México no vivía. Y esa época de paz necesitó de una filosofía de orden y una forma de expresión adecuada. Esa filosofía la encontró en el positivismo y esa expresión en las nuevas formas artísticas, el modernismo. Para algunos, Julio Ruelas es el primero de los artistas modernos de México. Para otros, es el último de los románticos. Lo cierto es que hacia atrás o hacia adelante, Ruelas es el puente entre ambas tendencias. Extraordinario dibujante, pintor, ilustrador y grabador, murió en plena juventud creadora. Sin embargo, tuvo tiempo para dejar constancia de su talento artístico y de su capacidad creadora de símbolos, metáforas y alegorías. La expresión más plena del modernismo mexicano se encuentra en la persona y la obra de Saturnino Herrán. Fue otro caso de muerte en apogeo de su vida creativa. Falleció a los 31 años de edad y dejó inconclusa la gran obra que había comenzado, una nueva expresión, un nuevo realismo contenido en un solo pensamiento: pintar lo propio. Dibujante y pintor singular, Herrán busca traducir el espíritu mexicano en cada personaje, en cada trazo. Es uno de los primeros artistas que rompe con la concepción del siglo XIX de enfrentar lo indígena con lo español. Asume su complejo ser histórico y lo transmite. Con una gran sinceridad y libre de prejuicios sociales o raciales, su pintura se encamina hacia la comprensión amplia y profunda de nuestro ser. Tehuana es una muestra de su gusto por pintar los temas mexicanos. Seguro y fresco en el manejo del pincel, confiere una gran intensidad y calor a este retrato de su mujer.
Su obra más ambiciosa no la pudo terminar. Se trata de un gigantesco friso al que bautizó con el significativo título de Nuestros Dioses. Esta obra sintetizaría no únicamente su expresión artística, sino también su inquietud vital, la comprensión del ser mexicano en toda su complejidad y riqueza. En el centro del friso hay una figura portentosa en la que se mezclan la imagen de Coatlicue, la deidad prehispánica, con la imagen de Jesucristo crucificado. Es un intento de resumir en una sola forma la dualidad de nuestro ser mestizo. A los lados hay dos paneles, y cada uno de ellos corresponde a una procesión. En el lado izquierdo, los indígenas; en el derecho, los españoles, que van a presentar sus ofrendas a sus respectivas deidades. Los esbozos que dejó Herrán de este tríptico permiten situarlo como uno de los mayores y más ambiciosos proyectos pictóricos de México. Es la expresión sabia y conmovedora de un gran artista. La Ciudad de México, esa amante de Herrán, como dice Ramón López Velarde, fue una de las principales protagonistas y motivos del movimiento artístico del fin de siglo. La escultura pública significó un cambio en la vida urbana. Grandes obras y conjuntos de corte clásico comenzaron a adornar avenidas y plazas de la Ciudad de México. Los mármoles rebasaron muros de estudios y talleres para encontrarse cuerpo a cuerpo con la vida urbana. Algunos nacionalistas, otros moralizantes, algunos más históricos y alegóricos, son una muestra del quehacer escultórico que, incansable, pobló de obras la ciudad. La otra gran transformación artística que vivió la capital de la República Mexicana fue debida a la arquitectura. Ejemplos clásicos son el Instituto de Geología del arquitecto Carlos Herrera, el Pabellón Morisco del arquitecto Ramón Ibarrola, el Edificio de Correos del arquitecto Adamo Boari o el Palacio de las Bellas Artes, también proyectado por Boari. Esta transformación del paisaje urbano es un reflejo cotidiano de la incesante producción artística que caracterizó al siglo XIX mexicano. La presencia de figuras de excepción como Velasco, Cordero o Bustos se ubica en un marco artístico de gran riqueza. Solamente con esa gran producción, México pudo alcanzar su ideal histórico-artístico del siglo XIX, ser él mismo en medio del mundo. La relación del arte de México con el mundo tiene un buen ejemplo en la obra de Joaquín Clausel. Cuando el mundo apenas comenzaba a gustar del impresionismo, en México surgió Clausel como un impresionista especial. Autodidacta e intuitivo, Clausel dejó una obra recia, vigorosa, viril, que si bien retoma el impresionismo europeo, lo traduce en una forma muy personal. La tercera gran visión del paisaje mexicano a principios del siglo la aporta Gerardo Murillo, el Dr. Atl. Después del asombroso testimonio pictórico de Velasco y de la peculiar visión de Clausel, el Dr. Atl reinventa el paisaje mexicano. Su visión es apasionada, emotiva, profundamente sincera y sensual. Para el arte mexicano no hay una frontera entre el siglo XIX y el XX. Todo es una transición, es un proceso. A fines del siglo XIX está viva, activa, fructífera. Una generación artística que es la que sigue trabajando al entrar el siglo XX. La sociedad se remece en los últimos períodos de la paz porfiriana y el siglo XX penetra casi en silencio. Hay un gran artista que corona el siglo y se convierte en precursor
de lo que vendrá después, artística y socialmente, José Guadalupe Posada. Curiosamente, ninguna crítica ni libro de arte mexicano del siglo XIX se ocupa de Posada. Y hay varias razones para ello. En primer lugar, su trabajo apareció y se mantuvo durante buen tiempo en provincia. Después, al llegar a la capital, sus obras aparecieron en periódicos y revistas, nunca en exposiciones ni museos. En segundo lugar, no fue pintor, ni escultor, ni músico, ni arquitecto. Fue grabador. Y todavía entonces, el grabado, en nuestro medio, era considerado como género artístico menor. Y en tercer lugar, el contenido de su obra no se ubicaba dentro de los parámetros artísticos de la época. Era una obra fuerte, agresiva, crítica. Sin embargo, ese hombre olvidado por la crítica de su tiempo fue uno de sus mayores testigos, jueces y artistas. Se piensa que Posada produjo unos 15,000 grabados y litografías, pero más allá de la cantidad es la calidad la que coloca su obra fuera de toda competencia. Durante algún tiempo, dos de sus principales características fueron consideradas casi como defectos: su localismo y actualidad. Sus críticos decían que era un artista que no había logrado salir de un barrio, la Merced, y que por lo tanto perdía todo carácter nacional o universal. Se decía también que retrataba hechos, y una vez que estos pasaban, la obra carecía de vigencia. El tiempo ha comprobado que los defectos lo eran de la crítica, no de su obra. Posada salva las barreras localistas. Es universal por dos de los caminos más legítimos para un artista: la originalidad de la obra y la trascendencia de los contenidos. Posada no únicamente es actual, sino que tiene una vigencia permanente porque su obra alcanza otras dimensiones. No ilustra un suceso, sino lo que hay detrás de él, la condición humana. Cuando Posada llegó a la Ciudad de México a trabajar en la imprenta de Vanegas Arroyo, se encontró con Manuel Manilla, experto grabador, quien se convirtió en su maestro. Juntos trabajaron a lo largo de varios años y produjeron obras de una inmensa variedad, riqueza y popularidad. En ese gusto popular está la clave del arte de Posada. Había una gran comunión, un encuentro abierto entre Posada y el pueblo. Posada encontraba en el pueblo su sentido, su carácter, su estilo. El pueblo encontraba en Posada su expresión. Sus temas son los de la vida diaria, y cuando esta vida diaria se convierte en guerra, entonces sus temas son los de la guerra. La Revolución Mexicana transformó la vida en todo el país, y el reflejo de esa transformación está en la obra de Posada. El arte de Posada es revolucionario porque es crítico, pero no contiene ideologías ni propuestas políticas. Más que reformar a la sociedad, lo que pretende es hacer un retrato de ella. No usa de la violencia, sino del humor. Huye de la teoría política y se refugia en la sabiduría popular. No protesta, sino se burla. Es un precursor, un artista del siglo XX. México entró al nuevo siglo en medio de una profunda crisis que se manifestó violenta y dramáticamente en la Revolución. En el horizonte se delineó una nueva cultura y un nuevo arte mexicanos. Hace su aparición otra generación de artistas. Entre ellos hay uno que tiende un puente con Posada, del que inclusive fue amigo, José Clemente Orozco. Como Posada, sus primeros trabajos reflejan la vida cotidiana en los barrios bajos de la ciudad. Son visiones terribles, plasmadas en dibujos, grabados, acuarelas. En ellas se contiene también un reflejo de su intensa lucha interior.
En el Aguizote, El Malhora, La Vanguardia, Panchito y otros periódicos y revistas aparecen estas imágenes grotescas, satíricas, violentas que formaban el universo del primer Orozco. Es alrededor de 1920 cuando Orozco da un viraje en su obra. Conserva su vigor, su energía, su fuerza, pero ahora las plasma en óleos y dibujos con temas revolucionarios. Sus obras se convierten de imágenes en testimonios. Orozco no dejó nunca de pintar, por lo que llegó a tener una obra abundante y variada en donde los temas se fueron haciendo cada vez más y más ambiciosos. De las visiones de la vida diaria pasó a las visiones proféticas de la historia y del grabado al muralismo. Era el momento en el que comenzaban a trabajar en los muros Orozco y Rivera. Poco después llegaría Siqueiros. Es el gran momento del muralismo mexicano. La inmensa fama y merecido prestigio del movimiento muralista mexicano y sus tres principales protagonistas ha restado interés a sus obras de caballete y también ha opacado la obra de otros autores. A pesar de ello, unas y otros contienen una gran riqueza y son obras plenas de valores y sentimientos. El momento que vivía México, desgarrador y esperanzado, encuentra exacta expresión en la recia obra de Orozco. Vivió y padeció intensamente su realidad. La quiso entender y expresar hasta llegar a los grandes símbolos religiosos, como en su obra Cristo destruye su cruz, mientras la civilización se incendia en medio de un entramado de cañones. La obra de Orozco fue un grito permanente, lejano de secretos y susurros, un grito primigenio, torturado, que solo podía cesar con el silencio de la muerte. Una visión distinta, tanto del muralismo como de la pintura en general, era la de David Alfaro Siqueiros. Distinta visión, distintos contenidos, distinta personalidad. Siqueiros es considerado el más innovador, inventivo y audaz de los tres grandes del muralismo mexicano. Hombre vigoroso y vehemente, Siqueiros estuvo marcado desde su más temprana juventud por la participación y la lucha política. Su arte, por lo tanto, también responde a una perspectiva vital. Toda su vida fue de acción. Participó en la Revolución Mexicana y después, como voluntario, en la Guerra Civil Española. Ahí recibió el sobrenombre de El Coronelazo, que es el nombre con el que se conoce al autorretrato que pintó en 1943. Su militancia política lo llevó a la cárcel, al destierro y a la pelea abierta con sus compañeros como Diego Rivera. Pero esa misma militancia le dio los temas para sus obras y una actitud permanente de rebeldía y búsqueda de nuevas formas de expresión pictórica. Su búsqueda no se refería únicamente a los contenidos, sino también a los materiales. Fue de los primeros artistas en usar la pistola de aire, las fotografías proyectadas, las superficies cóncavas, los espejos, etc. Quiso integrar a las artes en conceptos nuevos y audaces como la escultopintura y la unión de arquitectura y pintura en una sola obra. Siqueiros creyó en lo que pintó. Por eso su pintura tiene una gran coherencia interna y congruencia con la vida y el pensamiento del autor. Sus obras de caballete son admirables por la composición, en la que resaltan las formas en continuo movimiento y la vivacidad y frescura de la acción. Después de una etapa de cercano compañerismo artístico y político, Siqueiros rompió con Rivera por cuestiones ideológicas. Este rompimiento vino a comprobar que entre los tres grandes muralistas,
Las similitudes eran tantas como las diferencias. Se encontraron en un momento artístico singular, con una forma expresiva común, pero con personalidades y concepciones artísticas completamente diferentes. La tercera gran figura de este movimiento hace radical esa diferencia: Diego Rivera. Niño prodigio, Rivera tuvo la gran oportunidad de desarrollar su talento bajo la dirección de maestros excepcionales como José María Velasco o Antonio Fabrés. Bajo su dirección logró un admirable dominio de la pintura académica, lo que le permitió convertirse en un innovador pleno de maestría. De esta, su primera etapa, se conservan muchos cuadros, principalmente retratos y paisajes, en los que demuestra una nueva manera de enfrentarse a la imagen, tanto en el concepto como en la técnica. Cuando viajó a Europa ya era un pintor consumado. Su experiencia en España y Bélgica lo enriqueció. En 1910 regresó a México para una breve estancia, ya que el estallido revolucionario hace que regrese a Europa. Allá permanecería por más de 10 años. Su nuevo viaje a Europa tenía un claro objetivo: París. Ya en estos viajes, Diego era acompañado por Angelina Beloff, de quien hizo un retrato memorable. En Europa entra en contacto con el postimpresionismo, con el cubismo, con Cézanne, Picasso, Modigliani. Por su taller pasaron algunos de los creadores del arte de este siglo, y con ellos logró ensanchar los conceptos y las técnicas de su expresión plástica. A esta época corresponden algunas de sus mejores obras, como El Matemático, en el que es patente el claro influjo de la pintura de Cézanne. Este cuadro, junto con el de Lupe Marín, pintado exactamente 20 años después, son considerados dos de los mejores retratos de la obra de Rivera y están entre las obras maestras de la pintura del siglo XX. Después de su estancia en París, viaja a Italia, en donde se enfrenta a los mosaicos bizantinos de Ravenna, a los frescos de Quattrocento, a los grandes maestros de Siena. Este enfrentamiento representa un sacudimiento interno para Rivera, que coincide con un importante cambio exterior: su regreso a México. Estas impresiones, interna y externa, desembocan en sus primeros trabajos murales ya en México. Los lienzos dejan su lugar a los muros.